Hola, ¿cómo están? Yo soy Virju y este es mi canal. Y hoy les traigo la reseña de el libro El quinto hijo de Doris Lessing. Doris Lessing fue una autora que se ganó el premio Nobel. ¿Vieron cuando uno se da cuenta que es muy ignorante? Bueno, pues yo soy muy ignorante con los autores que se han ganado el premio Nobel. También discutible todo eso de si el premio Nobel marca que son buenos autores. Evidentemente si llegaron a ganarse el premio Nobel tan mal no deben escribir, ¿no? Pero bueno, Borges no se lo ganó y era muy bueno. Bueno, en fin. Doris Lessing era una autora que había nacido en Irán, pero era de familia de ascendencia inglesa, básicamente. Y publica este libro en el 88. Es básicamente una novela, pero me cuesta un poco definir el género porque en verdad empieza siendo una novela realista. Y vos decís, bueno, estoy por leer un culebrón, básicamente. Ahora les voy a contar un poquito de la trama para que se entienda por qué digo eso. Pero de pronto pasa algo que me hace acordar mucho al género fantástico en términos de que es algo que no es lo normal, pero no termina de ser asumido por el resto como si fuese lo normal, que es lo que pasa en el género fantástico, sino que como que es resistido por los demás y al mismo tiempo en algún momento están todo el tiempo intentando darle una explicación como lógica, hasta que finalmente se terminan quedando con una explicación que no es la más lógica, pero bueno. Y básicamente la trama de la novela va de dos personajes principales, David y Harriet, que son dos personas que se conocen en una fiesta del trabajo en la década del 60. Y te los presentan como si fueran medio almas gemelas porque es como que quieren lo mismo, ¿no? Tipo casarse, tener 8 hijos de mínima, ¿no? Comprarse una super mega casa, bueno, un par de cosas ahí que tienen que ver con los mandatos, digamos, de cómo deben ser las familias y qué sé yo, pero de todas formas ellos viven en una Inglaterra, porque está ambientada, o ahí empieza la novela, en esa ambientación de el año 60, en la cual ya no se pensaba que eso fuese el modelo de familia tradicional que había que seguir sí o sí. De hecho, ellos están planteando un modelo de familia tradicional más viejo que el de la época en el cual están viviendo, porque en realidad ellos son gente que pertenece a la clase media y por ende sostener económicamente a tanta cantidad de hijos que pretenden tener no sería como lo más adecuado. Toda la parte donde se conocen y flashean esto de las almas gemelas y el amor y qué sé yo, es muy interesante porque parece novela rosa, pero no. Así que altamente recomendable. Hasta ahí, bueno, empiezan a tener hijitos, 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 qué sé yo, como que se dan cuenta que son más fértiles de lo que uno esperaría hacer, pero no terminan de hacer nada puntual por frenar esa fertilidad, porque están en contra de hacer algo contra esa fertilidad, como que tienen esta idea de que si los hijos vienen hay que aceptarlos y ya, que no pasa por creencias religiosas igual. Y lo que termina ocurriendo es que cuando está por tener el quinto hijo, como que así se llama la novela, bueno, todo el embarazo es muy raro, ella lo sufre muchísimo. Bueno, cuando el pibe nace, como que no lo puede tener ni siquiera en su casa, que es como venía teniendo todo el resto de los pibes. Bueno, ahí ese es el punto de quiebre de la novela, digamos, ¿no? Que es lo que va a pasar a partir de la llegada de este quinto hijo. Que la verdad es que pasan unas cosas que son como, ay, por favor, una peor que la otra. Una peor que la otra en cuanto a cómo lidiar con la diferencia de este pibe que nace, que es muy distinto del resto de los hermanos y cuyo proceso, digamos, o de llegada al mundo ha sido muy diferente también y que tiene características físicas distintas y gana habilidades y tiene rasgos y capacidades físicas diferentes también. Bueno, en fin, todo un tema con eso. Y digo, uso bien usado el diferente sin encasillarlo en absolutamente ningún diagnóstico, porque para mí la descripción que hacen no responde a ningún diagnóstico. ¿Se entiende? Como tipo, eso es lo que a mí me da como la pauta de que hay como un elemento fantástico, porque no, no se entiende bien qué es lo que le pasa a Ben. ¿Se entiende? No es que, bueno, no sé, tiene síndrome de Down, que de hecho en la novela en algún momento nace alguien con síndrome de Down y bueno, y tiene todas las características de alguien con síndrome de Down, ¿se entiende? De hecho lo dice en la novela, pero más allá de eso, incluso si no te lo dicen, vos decís, bueno, lo que tiene esa persona parece ser esta condición. Bueno,
Cuando nace Ben se empiezan a ver un montón de cosas como que de pronto toda la culpa recae en Harriet, ¿no? Cosa que en realidad ya habían indicios de eso en sus embarazos previos, pero como era todo tan bonito y feliz, no te hacía quizás tanto ruido. Cada vez te empieza a hacer más ruido, pero con el quinto embarazo explota por los aires eso. La verdad es que te deja como reflexionando en el modelo de mujer que la sociedad todavía espera, bueno, ahora y en ese momento. Y lo otro que te deja pensando es, bueno, como la respuesta de David, que es el marido, respecto de ese modelo de conducta que esperan de Harriet. Bueno, mucho de, no, en realidad sos vos que no le estás dando suficiente amor, no, en realidad sos vos que no tenés suficiente leche, no, en realidad sos vos que te estás tomando las cosas mal, ¿no? Como todo recae, toda la culpa recae sobre ella. Hasta que alguien en la familia se da cuenta que en realidad no tiene nada que ver con Harriet y que ella está haciendo lo mejor que puede, como siempre hizo, sino que, bueno, efectivamente el pibe es distinto de lo que están acostumbrados a criar, digamos, valga la redundancia. Ahora, de nuevo hablando sobre Ben, que es el quinto hijo, la descripción que se hace del pibe, las pautas evolutivas, es decir, cómo va creciendo a lo largo de la historia, es todo muy raro, la verdad. Y finalmente estas explicaciones a las que ellos llegan, los personajes se dan como teorías sobre por qué pasa lo que pasa, se quedan con una, finalmente, que es como, no sé, rarísimo, totalmente irracional. Así que bueno, en fin, aparentemente hay una secuela de este libro, no la leí. Por cierto, no lo mencioné, pero este libro lo leí porque ni conocía a la autora. Lo leí porque me metí al club de lectura conjunta de Lauba y de Sí, que se las voy a dejar etiquetada por acá porque es muy buena y hace unos videos muy lindos y es muy genia. Y bueno, vieron esto de los clubes de lectura que te abre como horizontes mentales, ¿no? Era una novela que me la comí. Es como tipo rapidísimo la leí porque era muy atrapante. Pero es rarísima, la verdad es que esa es la impresión final que tengo, que es muy buena, está escrita de una forma que es muy enganchante y al mismo tiempo es como muy extraña. Así que bueno, eso es lo que tengo para contarles de El quinto hijo de Doris Lessing. Se las recomiendo mucho. Definitivamente no es una lectura de confort en términos de, ay, la voy a leer y entonces me voy a sentir acunada por una lectura cozy. No, para nada. Pero está muy buena como para esto, ampliar como cosas que uno lee que no son las habituales y me parece interesante también esta cuestión como de que es difícil de encasillar en un género, ¿no? Sin ser... que me pasa mucho de leer, no sé, novelas a las que se denominan experimentales y que sean difíciles, que sean textos complejos de entender y que es como, bueno, ¿pero qué es lo que está diciendo acá? O sea, no se entiende. En esta historia se entiende perfecto, o sea, no hay lugar a dudas de lo que está pasando, los hechos son muy claros. Lo que es difícil es decir, claro, esta es una novela de este género. Así que bueno, espero un comentario si alguien la lee, que me cuente qué le pareció. Y nos vemos en el próximo video. Adiosito.